Lo que yo respondí es que si bien la Corte puede fijar un marco sobre los temas a tratar, en definitiva después ¿La la, Corte? la, claro, el Congreso, perdón, digo, el Congreso fija un marco, después la Asamblea Constituyente podría explayarse sobre los temas que quisieran. Por eso, bueno, yo en mi trabajo puse que a pesar de que por ahí no era un tema fácil de relacionar, esto de la modificación del poder del Senado en el trabajo práctico, no veo por qué podría ser declarado inconstitucional como basándose en que se pasaron del límite, que se iba a reformar el 14 y el 20 y reformaron algo más, tipo, no veo dónde estaría el problema, por así Ahí decirlo. Agustina tiene una posición, pero yo vi en los trabajos una posición bastante contraria a eso. Así que, ¿quién quiere sostener la posición contraria? Buen día, profe. Sí, Sol, ¿cómo andás? Yo puse en esa pregunta, a mí en particular me costó bastante el trabajo, no sé, lo encontré como bastante difícil. Pero puse que teniendo en cuenta el análisis de la Corte que se utilizó en el caso de Schifrin, la Convención Constituyente se extralimita porque si bien la misma puede ser considerada como la voz del pueblo, en un Estado constitucional de derecho está limitada por el contenido pétreo de nuestra Constitución Nacional, por lo que una futura Pero no nos metamos convención. todavía, Sol. Eso es otra pregunta, que es la 4, si no me equivoco. Y un Ah, poco bueno, la yo 3. puse, o sea, lo justifiqué de esa forma, como que se había extralimitado porque de ningún modo podría derogar la estructura básica del sistema del poder constitucional. Claro, pero primero estamos preguntándonos sobre si se violó las competencias. El Congreso no le dijo, usted tiene cláusulas pétreas. Usted le dijo, usted puede reformar esto, esto y esto. Entonces, ya no nos metamos en eso, que es un tema que nos interesa discutir. Agustina dice, Schifrin sentó un criterio de máxima deferencia. Este apartamiento claro, ostensible, radical que mencionaba Nicolás. Entonces ella, bueno, dice, no sé si se puede o no, pero ante la duda le tengo que darle la razón a la convención constituyente, dice Agustina. ¿Qué piensan los demás? Yo puse, o sea, no sé si lo mismo que ella, pero puse como que no se había extralimitado para mí la convención, Ok. porque el Congreso, o sea, los había habilitado y les dio las facultades sobre qué artículos podían modificar. Y, o sea, no se extralimitaron, para mí no se extralimitaron porque, o sea, trataron esos temas que era como el foco central. No es que dijeron, no es que el Congreso les dijo, bueno, eh, reformen el 14 y el 20 y ellos reformaron 14, 20, 30, o sea, no. Como que se basaron en esos dos que era el foco principal de la problemática en ese contexto de ese momento. Y alguien más que diga que en realidad se extralimitaron, porque eso fue la posición mayoritaria. Yo, Sí, Federico. yo en el, perdón, perdón. No, no, habla, habla. Yo en el trabajo sostuve lo contrario, que se extralimitó completamente la Convención Constituyente al eliminar al Senado, básicamente. A ¿Por eliminarlo qué? no, al convertirlo en un órgano consultivo y contradiciendo lo que estaba determinado en la ley de declaración de necesidad de reforma, donde hablaba de que el proyecto, que lo que hiciera la convención tenía que estar destinado a fortalecer, entre varios principios, el federalismo. Ok, entonces vos decís que ¿por qué dirías que se extralimitó? Primero vos Yo lo podrías que, decir, sí. No, yo no, te escucho, pero perdón, llega con delay por eso. habla vos por favor. Yo lo que puse fue que el artículo 2 que agregó Santa Fe y que votaron Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, había cuestiones de ese artículo que eran cuestiones políticas no justiciables, como por ejemplo lo de cambiar la cantidad de miembros que tenía el Senado o la forma en la que se elegían los senadores, pero que las últimas dos oraciones que estaban enfocadas en quitar atribuciones de temas al Senado y cambiar básicamente la modalidad de que sea una instancia necesaria, que sea solamente un órgano consultivo, afectaba gravemente los principios del federalismo y que por lo tanto no solamente estaba en contra de la declaración de necesidad de reforma, sino del artículo 1 de la Constitución.
Entonces vos ahí sumás una cuestión de compatibilidad con el resto de la Constitución. Claro. Es un camino... Yo puse está algo un poco parecido. presente en el voto de Rosati, esto. Entonces, uno podría argumentar, a mí me parece interesante lo que vos decís, y podría ser un camino argumentativo. Sofía, vos también querés decir algo. Sí, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Ok. Puse en medio algo parecido que para mí sí se extralimitó, porque por más de que tenía la competencia de modificar el artículo 14 y 20, que fue lo que pasó, y además de que podía modificar todo lo que para ellos facilite de alguna manera la democracia, la soberanía popular y el federalismo, para mí, no sé si está bien, pero es lo que yo puse y lo que creo, que para mí esto de que se modifica de que los senadores sean elegidos, no sino los senadores o los diputados, pero que sean elegidos directo por el Poder Ejecutivo, para mí de ninguna manera está como Provincial. fortaleciendo. Por el legislativo provincial. Bueno, eso, para mí de ninguna manera está fortaleciendo ninguno de estos tres pilares, entonces para mí sí se pasa de los límites de las cosas, de las facultades que tiene. Claro. Hay una cosa, tal vez, hay un autor que cuando uno habla de deferencia tiene que pensar en él, que se llama James Tyler, que es un norteamericano, que se lo explico muy rápido porque es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de deferencia. Vieron que la Corte dice, siempre que no se aparten radicalmente, máxima deferencia. ¿Qué significa esta deferencia? Significa la posibilidad de que de alguna forma podamos encajar lo que nos dijeron con lo que hicieron. Si se puede explicar de esa manera. Entonces, si de alguna manera, podemos encajar lo que hizo la Convención Constituyente respecto a lo que le dejó hacer, entre comillas, o lo que lo habilitó a hacer el Congreso, eso va a ser válido. Entonces no tiene que ser necesariamente la mejor lectura, la mejor versión, sino que si de alguna manera eso es compatible, entonces va a ser válido. Entonces, una forma, creo que si uno adopta la versión mayoritaria de Schifrin, necesariamente tiene que concluir que de alguna manera la reforma al Senado puede ser vista, más allá de que coincidamos o no, puede ser vista como fortaleciendo la democracia. Otro camino podría ser el que ensaya Federico, que está muy bien. No, pero hay que pensar esto en el sistema, en la totalidad de la Constitución, como dice Rosati. Otro podría decir, tal vez un camino más rosencrantziano, de decir, bueno, ahí el estándar de deferencia tiene que ser menor, tal vez. ¿Por qué? Porque nos interesan, que no puede ser cualquier cosa la convención constituyente. Entonces, yo creo que si uno acepta Schifrin, creo que podría llegar a la conclusión de que lo que hizo en alguna medida se acomoda o encuadraría dentro de lo que lo habilitó el Congreso. ¿Sí, Nico? Respecto a este punto, ustedes tienen que tener también en cuenta que los términos de la ley de habilitación de la reforma, que habla de fortalecer la democracia, la soberanía popular y el federalismo, tienen dos características. Primero, es sumamente vaga, ¿está bien? O sea, ¿qué fortalece la democracia? ¿Qué fortalece el federalismo? ¿Y qué fortalece la soberanía popular? Es harto discutible, ¿está bien? No está claro, no es que el Congreso dijo no se podrá tocar el Senado, se podrá tocar la Cámara de Diputados, o tendrá, no dio una orden, ¿está bien? No limitó concretamente la acción de la convención. Con lo cual, si uno utiliza el test de la deferencia, que yo creo que es el mínimo test que se debería poder aplicar, pero bueno, esa es mi posición, pero es la posición de la mayoría en Schifrin, tendría que hacerse cargo de esto. Está muy bien lo que plantea Federico respecto de una integración armónica y hacerlo dialogar con el artículo 1 y dialogarlo con otros, pero eso que plantea Federico es muy inteligente, pero también tiene un límite. ¿Por qué? Porque que el régimen sea federal, Alemania tiene el régimen que establece este caso, y el régimen es federal, ¿está bien? O sea, con lo cual, no es que federal es un nombre.
O sea, el régimen federal norteamericano, suponete, si federal es lo que hacen los norteamericanos, nosotros no somos federales, es unitario el régimen. Porque allá el Código Civil lo dicta el Estado de Luisiana, el Estado de Texas, el Estado de New York, no existe que una legislación nacional uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir federal? Eso lo decide cada país, cada sociedad. No es que el artículo 1 te da un contenido claro de qué coño quiere decir federal. Con lo cual, es muy difícil sostener la posición tuya, Federico, digo porque es la mejor, y me agarro con vos, para decir que afecta, porque son términos jurídicos indeterminados, vacíos de contenido fino. Tiene un contenido general, ¿está bien? Efectivamente, si la reforma hubiera dicho que se eliminan las provincias, por ejemplo, bueno, ahí está claro de que sí, si el régimen es federal y no hay más provincia, ¿de qué régimen federal estamos hablando? Pero cuando uno utiliza, y de hecho, si ustedes un día son legisladores y tienen que decidir sobre una reforma constitucional, una ley de reforma, y ustedes no quieren que se toque, por ejemplo, el Senado, no crean que poniendo fortalecimiento al federalismo es suficiente para garantizar eso, porque no lo es, ¿está bien? O sea... No, perdón, yo en lo que escribí, o sea, traté de pensarlo como lo decía Pato hace un rato, de que nosotros teníamos que justificar el voto de Maqueda, ¿no? Claramente si se usara la posición de Rosenkrantz es sumamente defendible la inconstitucionalidad de la modificación, sobre todo por lo que dice Rosenkrantz, que me parece súper válido y aplicable al tema de que la ley de declaración de reforma y la pauta de determinados puntos sobre lo que se tiene que trabajar cumple un rol trascendental en los acuerdos políticos del proceso preconstituyente, que claramente en este caso no se hubieran dado si se le proponía a todas las provincias la posibilidad de eliminar el Senado como una de las cámaras del Congreso. Pero de todas formas yo creo que si uno interpreta el caso concreto y ve quiénes son los actores que están demandando en función de lo que pasó en la convención y en la declaración de reforma dice fortalecer el federalismo, yo interpreté que se podía llegar a... Entiendo que sí, que puede tranquilamente sostenerse que el poder constituyente derivado en este caso puede modificar lo que quiera. A mí se estaría tornando más poder constituyente originario y usando el voto de Rosati se podría decir que entra dentro de esa categoría. El cambio de lo que fijó el constituyente, el proceso preconstituyente, transformaría a la convención en un poder constituyente originario, me parece, si aceptamos esto. Una última y seguimos, Pato. Es interesante lo que decís, Federico. También ten en cuenta que la posición de Rosenkrantz implica que él es poder constituyente. O sea, la Corte en Fight ahora dice, no, es antidemocrático lo que hizo la convención. Es bueno el argumento, porque dice, no, la gente votó para reformar el artículo 14 y el artículo 20, que creo que también lo había dicho Agustina o alguien más. Dice, bueno, los términos en los cuales discutimos la necesidad de la reforma y decidimos las convenciones constituyentes tenían una base temática que eran los temas que se iban a discutir. Más allá de que en este caso el tema no estaba excluido, porque hablar de democracia, federalismo y soberanía popular implica darle una amplitud a la posibilidad de reforma muy grande, también es casi como decir se puede reformar todo, pero más allá de eso, hay que tener cuidado en que la Convención Constituyente es poder constituyente, y un juez de la Corte es un funcionario, ¿está bien?, que es hiperpoder constituido. Entonces, cuando en Fight la Corte dice, no, es inconstitucional la Constitución, ¿está bien?, se está poniendo él el traje de poder constituyente. Entonces, tu argumento democrático, digo, para pensarlo, digo, era mucho más democrático que lo haga el poder constituyente, que lo votó alguien, que lo haga vos, macho, que no te votó nadie, ¿está bien? Y que sos vos solo, o que son tres. Entonces, el otro no es poder constituyente porque no estaba en la ley de reforma, o vos interpretás que no estaba en la ley de reforma. Ah, pero vos sí sos poder constituyente, que vayas a ver por qué. ¿Se entiende? Con lo cual, este argumento democrático es muy bueno, pero también se le podría contestar eso. Hago esta pérdida de tiempo
porque a mí lo que nosotros queremos es esta discusión de argumentos. ¿Está bien? No me interesa, nadie tiene la razón. No es que yo le gano a Federico, o Federico me gana a mí. Lo interesante es poder discutir, o con Agustina, o con Sofía, o con Ignacio. Digo, la idea es que ustedes vean esta ida y vuelta y esta posibilidad de argumentación, porque es lo que les va a robustecer al momento de pensar las cosas, ejercer la profesión, contestar este examen, para empezar. Un tema que pasó desapercibido, que Patricio lo metió ahí como trampita, que no hay problema porque es recién la segunda clase, pero en el final, yo se los voy a dejar sin decir. Hay una trampa en el examen, en el trabajo, de que nadie lo vio, y que si fuera el final, hubiera sido correcto que lo vean. Como estamos en la segunda clase, no hay ningún problema que no lo vean. ¿Está bien? Dale, Pato. Sí, dale, sigamos. Básicamente lo que hicieron recién Federico y Nico, bueno, es muy importante porque es lo que faltó un poco en los trabajos. Había respuestas de un párrafo. Nosotros, fíjense lo que tardamos en discutir la pregunta 1 y 2. Entonces la idea es que ustedes argumenten con jurisprudencia, con doctrina, etc. Entonces, recordemos entonces que tenemos que asesorar a Maqueda, y Maqueda dice no hay restricciones, no hay restricciones válidas, y si lo queremos convencer a Maqueda de que diga otra cosa, tenemos que decirle, yo sé que vos dijiste esto, pero tal vez tenemos que considerar esto y esto. Entonces nada, tengamos en cuenta eso. Pues, ¿cuándo puede intervenir la Corte? Eso es una cosa súper importante que tenemos que discutir. ¿Qué es lo que pusieron ustedes ahí? ¿Cuál es la jurisprudencia que viene sosteniendo la Corte mayoritaria? ¿Qué es lo que han dicho otros autores, otros jueces? La pregunta 3. Bueno, yo tuve problemas con el trabajo porque no importa, cosas aparte, pero ahora que lo veo mejor, las restricciones, igual eso también lo puse, las restricciones son limitadas de alguna manera, es contradictorio, pero generalmente, según lo que dice la pregunta es, ¿cuándo puede revisar la Corte? Son pocos los casos, digamos, son muy pocos los casos. Tiene que ser necesariamente cuando sea muy evidente que se alejó del temario que le impuso el Congreso, cuando sea un violatorio de derechos fundamentales, o cuando afecte de alguna manera el sistema republicano que está contemplado, digamos, en la misma Constitución. Pero es limitado, evidentemente. No siempre lo puede revisar, y eso es porque lo que hablábamos antes es, la Convención obviamente es un órgano con mucha más soberanía y más legitimidad que la Corte Suprema, y tiene que estar limitado justamente esa posibilidad de intervenir o de revisar, digamos, el contenido de la Convención, que siempre es procedimental, nunca es del contenido, digamos, ¿no? Porque el contenido Pero Camila, no puede limitar. Vos me acabas de decir que es sustantivo, hace un minuto me dijiste que era sustantivo, y ahora me dijiste que es solamente procedimental. Primero me dijiste que la Corte puede intervenir cuando se afecta al sistema republicano, cuando se afectan derechos, y ahora me decís que es solamente procedimental. Entonces, ¿es una o la otra? ¿Cuál? Yo tendría que pensar que es cuando es procedimental, pero hay otras opiniones, evidentemente, respecto a eso. ¿Alguien no coincide con Camila? Pueden ser sustantivas. Agustina levantó la mano. Perdón, creo que pueden ser sustantivas, también sustanciales. De manera excepcional. O sea, las que nombró ella, pero no procedimentales, sustantivas. Ok. ¿La otra Agustina Estrada es? Sí, está. Yo creo que también esto es algo importante en Schifrin, que es que además de lo que ya estaba establecido, de como cuestiones que podían declararse inconstitucionales, como las cuestiones meramente procedimentales se incorporan, como dijo Camila, entonces todas estas cuestiones sustantivas, o este análisis sustantivo para que la Corte pueda revisar. Pero en realidad, esto tengo acá anotado como que iba a como pedir ayuda, porque no entendí mucho esto del análisis sustantivo. Son estos ítems que acaba de decir Camila, y ya lo que se agrega. Claro, es una pregunta clásica del derecho constitucional,
que también la tiene un poco Holmes en la idea, en la cabeza cuando escribe el texto que tuvimos para la clase anterior, que es, ¿qué pasa? Y también lo tenía Madison, ¿no? ¿Qué pasa si esto se nos va de las manos? ¿Qué pasa si la democracia se come a sí misma? ¿Qué significa esto? Si a través de la democracia podemos quitar los procedimientos democráticos o los derechos que la hacen posible. A la mejor luz, una idea de cláusulas pétreas o contenidos pétreos nos indica eso. Hay ciertas cosas que son inherentes a la democracia, inherentes a un Estado de Derecho, y de ninguna manera una constitución es legítima en el sentido sustancial de la palabra si nos impide el autogobierno colectivo o si nos impide el igual reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, ahí, esto es la idea de los límites sustantivos, que un poco está presente en el voto de Lorenzetti. Ojo, no todos los votos. De vuelta, cuando uno ve cuáles son, en qué se pone de acuerdo la Corte en Schifrin, no están los contenidos pétreos, los derechos fundamentales, o, si quieren llamarlo, el sistema republicano, como lo dice Lorenzetti. Otras personas también mencionaron la primera parte de la Constitución. ¿Alguien quiere mencionar o explicar qué significa eso? Yo lo vi en algunos casos. Hola. Agustina, creo que... Ahí está. Yo no lo puse a eso, lo de la primera parte de la Constitución, pero puede ser que tenga que ver con el artículo 75, con el inciso 22, que, ¿Por qué? o sea, no es como si pusiera dentro de contenidos pétreos, digamos, que no pueden ser modificados por los tratados de derechos humanos. O sea, en cierto punto los pone como es esto, como contenidos pétreos a la parte dogmática de la Constitución. Recordemos que eso fue incorporado en el 94, o sea, antes no estaba, ¿no? Pero la idea del artículo 75 es leer los tratados no como venciendo o ganándole o teniendo preeminencia sobre la parte de los derechos constitucionales, sino como armonizándolos, como una lectura complementaria. Pero eso tal vez lo podemos ver en la siguiente clase. Pero la idea... alguien también, yo vi varias menciones a esta idea de que la primera parte de la Constitución no puede ser tocada por una futura convención. No lo imaginé, así que si lo dijeron tienen que defenderlo acá, en el foro público, dando razones públicas. Yo eso no concuerdo, pero puedo llegar a entender por qué compañeros llegaron a decir eso, porque ya el primer capítulo, la primera parte, se le llama, ¿no? Las declaraciones de derecho y garantía, como que sienta una base importante para las ideas que tiene que seguir la Constitución y cualquier tema que se llegue a tratar relacionado, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quieres argumentar por qué? O sea, Bueno. creo que ya con el artículo 30 yo llego a entender que no existe cláusulas pétreas, por ejemplo, en nuestra Constitución. Ya da a entender que no debería existir directamente, si es posible la reforma total de la Constitución. Ok. Entonces, por un lado tenemos algo que viene muy de la práctica argentina, práctica constitucional argentina, que pasó en el 94, pero fue fruto de un acuerdo entre los radicales y los peronistas, que ellos decidieron poner en el núcleo de coincidencias básicas que no iban a tocar la primera parte de la Constitución, básicamente como un reaseguro entre ellos. Pero en principio no hay nada en la Constitución que diga que eso tiene que ser así, o que existe un límite moral o normativo, legal, a que se pueda tocar la primera parte de la Constitución. Sí, Nico. Dos cosas importantes respecto de esto. Una, respecto de los límites procedimentales o sustanciales. Hay una convención constituyente y una discusión legislativa en donde se discutió esto, que fue en la constituyente del 1898.
¿está bien? En la Constituyente de 1898 esto se discutió y de hecho los legisladores entendieron que era imposible fijarle un temario, ¿está bien? Más allá que se lo fijaron, que no había forma de que se le imponga un límite al constituyente. Y esto tiene un impacto también en la del 94, y tiene un impacto en el fallo Fait, porque hay un dato que creo que nadie refirió, que es que la convención, el núcleo, o sea, ¿qué pasó en el 94? Que es esto que venía diciendo Patricio. Los dos partidos mayoritarios se pusieron de acuerdo en una reforma constitucional, básicamente el partido de gobierno quería la reelección, el partido de oposición quería meter otras reformas, se pusieron de acuerdo, y en ese pacto le llamaron núcleo de coincidencias básicas, y para fortalecer, porque los radicales tenían miedo que los peronistas se metan con más reformas, le pusieron una cláusula de que no se podía tocar nada de la primera parte, y entonces es como que quedó, sobre todo en el imaginario joven, que la primera parte es intocable, algo que hasta el 93 nadie le da bola, eso no existía, ¿está bien? O sea, pero fue fruto del pacto que se pusieron de acuerdo. Ese núcleo de coincidencias básicas, cuyos artículos 5 y 6 son el problema, que decretan la nulidad de cualquier tema que se modifique por fuera de los temarios, creo, del artículo 2 y 3, en Fait, la Corte establece expresamente, porque esto también se discutió en la Convención del 94, cuando se reúnen los constituyentes del 94, dicen, escúchame, a mí la ley no me limita. Nosotros somos Asamblea Constituyente. Esto se discutió expresamente en el 94. Entonces la Asamblea Constituyente, honrando entre radicales y peronistas el pacto que habían asumido antes, votan el reglamento de la Convención Constituyente estableciendo el núcleo de coincidencias básicas, con lo cual ya la limitación no era de la ley de reforma, sino que la limitación era autoimpuesta. Ya era Ulises, él mismo se había limitado, ¿está bien? Con lo cual no había ningún problema democrático o de subordinación, porque en la propia Convención Constituyente puede decir lo que se le cante. Si quiere dejar temas afuera, lo deja afuera, discute cómo va a discutir, qué temas, con lo cual. Y la Corte en Fait, el núcleo, si quieren, más fino, es que dice, no, ojo, esto es reglamento de la Convención. Cuando Fait dice, yo tengo derecho porque violaron su propio reglamento, ¿está bien? Además de que violaron la ley, digo, esto es clave porque es un error sostener de que una lectura de Fait pro poder constituido abierto, porque en Fait la Corte dice muy expresamente de que en el reglamento estaba el núcleo de coincidencia básica, con lo cual no es un problema entre las potestades de la ley y las potestades del Congreso, sino que es estoy interpretando el reglamento de la Convención Constitucional. Yo creo que tampoco puedo hacer eso, pero eso es otra discusión, ¿está bien? Sí, bueno, Luis. entonces ahora ya tenemos el primer argumento contra la idea del argumento de la primera parte. Pero también muchos dijeron que había cláusulas pétreas, que ya no está anclado en que sea en la primera parte, o en la segunda, o en la tercera, o en lo que sea, sino que existe contenidos que hacen a la esencia de nuestro sistema jurídico, nuestro sistema constitucional. ¿Quién dijo eso y por qué? Yo dije que había cláusulas pétreas que no se pueden modificar, que lo saqué en parte del voto de Lorenzetti, también saqué de Vidal Campos, en esto de que cuando dice el artículo 30 que que se puede modificar todo con cualquiera de las partes, lo que se refiere es que vos podés revisar todo, pero hay cláusulas pétreas que vendrían a ser como el sistema básico que no se pueden modificar. Como que vos no puedes decir de hoy a mañana la convención constituyente no puede decir, de la nada tenemos un sistema monárquico. Como que tiene que seguir eso, tampoco, y ponen los artículos, el artículo 75, inciso 22, que te dice que son complementarios, vos al cambiar algo en la Constitución que vulnere esos artículos, dejan de ser complementarios. Entonces ahí también no podés modificarlos. Sofía, ¿y cuáles son para vos esos contenidos? Y yo creo como la estructura del sistema de la Constitución, del cómo se componen los senadores, los diputados, cuáles son las atribuciones del presidente, o sea, o cómo se eligen por lo menos, como que eso no se puede.
vos de alguna manera te pones de la tensión entre democracia y constitución, te pones del lado de la constitución. O sea, el pasado nos ata y nos debería atar Es de que alguna manera. si querés modificarla entera, yo supongo que es como que ya no es reforma, es como decir, bueno, vamos a anularla y tendría que haber como una votación, no solo de la convención, sino El de artículo todos, 30 creo. nos dice, podés reformarla toda. No necesitas romper con el sistema para poder cambiarla toda. Vos estás diciendo, bueno, rompamos con el sistema. Y eso también es una discusión válida. Pero en principio la Constitución misma, a través del procedimiento de reforma, nos permite modificarla toda, ¿no? Sí, pero cuando vos firmaste los tratados de derechos humanos y les pusiste jerarquía constitucional, si vos los contradecís, es como que le estás quitando esa jerarquía constitucional, ¿o no? Sofía, ¿y quién le dio jerarquía constitucional a los tratados? Se vota, no me acuerdo bien, pero creo que era que se votaba... Se vota como para la reforma constitucional también, para No, darle no, pero jerarquía. me pregunto mejor. ¿Por qué tienen jerarquía constitucional los tratados? Porque Y la tienen misma Constitución dice que tienen esa jerarquía. Tienen jerarquía. Bien. ¿Y a partir de cuándo dice la Constitución eso? Desde 1990, con la reforma de 1994 se dice. Antes no lo decía. ¿Y por qué es contenido pétreo los tratados del 94 y no es contenido pétreo que no haya tratados? Y es que el tema es que se supone que la Constitución para modificarla tiene un proceso, y si vos le decís que esas son constituciones, lo estarías contradiciendo. Pero ¿por qué si el constituyente pudo ¿por qué si podés firmar el tratado no podés desfirmarlo el tratado? ¿O por qué? Sí, pero tendrías que desfirmarlo, o bueno, o no, o sea, como que decir que ya no lo cumplís. Creo que hay como todo un procedimiento. Pero sacarle la jerarquía constitucional. No es Sí, necesario desfirmarlo. Si el constituyente le dio jerarquía constitucional, ¿por qué no podría mañana hacer una reforma que diga, ya no tienen más jerarquía constitucional? ¿De dónde surgiría que eso no se puede hacer? Y porque vos ya lo acordaste. Y además es un acuerdo con varios Pero países ningún internacionales. tratado dice que tiene jerarquía constitucional. O sea, no es que vos te obligaste a darle jerarquía constitucional. Y a su vez... Hay varios países también que anotan a esos tratados abajo de su Constitución. De hecho, hasta el 94 era así. De hecho, se discute si ahora no es así, ¿está bien? Si no están por debajo, que es la otra discusión del trabajo, que es la consigna 2, que hoy no vamos a llegar a ver. Pero digo, problematizando otros que piensen, para no agarrarme la pobre con Sofía, que te rebanco, Sofía, con los contenidos pétreos, creo que estás sumamente equivocada, pero te rebanco porque lo sostenés, y das buenas razones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que existan los contenidos pétreos? ¿Por qué deberían existir? Es que yo creo como que existen como para que no haya un cambio así abrupto y que alguien se agarre, se copie y se tome, perdón, bueno, como que alguien de la nada como se atribuya todo el poder así, porque sí, porque él viene y te dice, bueno, ahora vamos a poner un emperador y va a mandar solo la convención constituyente y ustedes me tienen que hacer caso y punto. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de reformar. Como que me parece que... Ignacio. Sí, yo puse que había contenido pétreo también, pero me basé en el considerando 16 de Schifrin, que si bien es jurisprudencia y lógicamente no tiene el mismo peso que una ley o que la propia Constitución, cuando dice que la misma Corte entiende que el sistema republicano no se puede cambiar o que los derechos fundamentales no se pueden tocar, yo entiendo que eso también puede ser entendido como contenido pétreo. Claro, pero eso es el voto de Lorenzetti que dice expresamente, siguiendo a Vidal Campos, de que hay contenidos pétreos. Lo que está detrás, que es lo que plantea Sofía, que me parece sumamente valioso que surja, es que, ¿por qué? O sea, porque uno puede afirmar, bueno, hay contenidos pétreos. Bueno, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay que limitar? ¿Está bien? Porque esa es la fundamentación, por lo menos que yo entendí, Sofía, que creo que es la fundamentación de Vidal Campos. Hay que limitar la democracia porque se pueden equivocar. Entonces, quizás
agarran la Asamblea Constituyente y dicen que ahora, no sé, no tienen más jerarquía constitucional los tratados, y eso está mal. Entonces hay que limitarlo para que no tomen malas decisiones. Ese es el fundamento último de la idea de contenido Petrio. ¿Está bien? Profe, igual me surgió una duda recién ahora Sí. con todo esto del debate que tipo no se me había ocurrido en el momento de hacer el trabajo práctico. ¿No sería también, como por así decirlo, no sé si es antidemocrático la palabra, pero como que el Congreso le ponga, o sea, si bien yo pienso que le tiene que poner algunos límites, como a la convención sobre algunas cosas, porque tampoco, o sea, ni el Congreso puede hacer lo que quiera, ni tampoco la convención, ¿no sería igual como un poco antidemocrático que le pongan límites a los temas que tiene que tratar? Porque si no, siempre estaríamos en lo mismo y no se podría cambiar nada. Por ejemplo, ponele que en el Congreso es una mayoría que te diga, no queremos que se traten estos temas, no queremos que se cambien, que se queden así. Ponele que haya una monarquía ahora, a que sea al revés, como lo que estaba diciendo Sofi, y se quiera cambiar un sistema republicano, pero el Congreso no quiera, no sería igual, no quiere, digo, no sería igual como antidemocrático que digan, no, bueno, esta parte, como son contenidos pétreos, no los vamos a tocar. Profe, ¿puedo decir algo? Sí, claro. No, porque justo lo que dijo Agustina como que me llevó a acordarme algo de que leí en Schifrin, que está como casi al final del fallo, que era como que planteaban justamente esa cuestión que está diciendo ella de lo antidemocrático, o también mismo lo que venimos hablando hace un par de clases, de la tensión entre constitución y democracia, que me pareció importante que en un momento decían en el fallo como que vemos, o por lo menos lo que yo observo es que estamos constantemente viendo como que el poder constituyente y el constitutivo, al imponer límites o al discutir y a debatir cuestiones, están como en tensión constantemente, y en realidad quizás en algún punto lo que se quiere es justamente priorizar la democracia y la Constitución y el Estado de Derecho en el que vivimos, y no tanto crear conflictos o intentar crear conflictos o llamarlo antidemocrático, sino más bien llegar a un acuerdo y decir, bueno, esto es lo que está bien y por eso se imponen estos límites, o esto es lo que deberíamos seguir como Estado de Derecho. Claro, pero ahí, no sé, Pato, ¿querés vos? O... Hay una cuestión, a mí me parece que es básica, de que tenemos fundamental desacuerdo sobre qué significa estos consensos básicos o las precondiciones de la democracia o de un Estado de Derecho o de nuestra Constitución. Y perdón que es un poco tarde, pero es un tema que necesitamos dar. Entonces, Lola, Sofía, Agustina, seguramente tienen visiones muy diferentes de qué significa la democracia, el sistema republicano, qué derechos son fundamentales. Fíjense, Vidal Campos decía que, por ejemplo, una cláusula pétrea era la confesionalidad del Estado. Y yo particularmente no coincido con que eso sea un rasgo identitario de una democracia constitucional, ni de la democracia constitucional argentina. Y seguramente con muchos y muchas de ustedes también tengan diferencias. Pero lo mismo podría aplicarse a cualquiera de esos contenidos pétreos. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en consideración es, en la Constitución no aparecen, como sí aparecen en otras constituciones. Entonces, uno debería, para argumentar esto en el trabajo, no digo que esté mal o que sea imposible, pero tiene que vencer esa presunción ya que parte en contrario. Entonces, primero tiene que pensar en alguna teoría, entonces ir a doctrina que les permita afirmar que sería bueno o que es normativamente deseable que existan contenidos pétreos, y tal vez argumentar que Lorenzetti lo recoge en su voto. Entonces, requiere de un trabajo adicional de simplemente, más que un párrafo diciendo en Schifrin se dijeron que hay contenidos pétreos, porque eso primero está mal, pero requiere de un trabajo argumentativo mucho más fuerte y de identificar cuáles son esos contenidos, porque de vuelta, nosotros tenemos radicales diferencias sobre qué significan los derechos fundamentales. A un socialista no le va a parecer lo mismo que a un libertario, eso se los aseguro. Y además hay dos temas, ahora se nos está acabando el tiempo, vamos a cortar en pocos minutos, les pido que se queden, son 5 minutos más, y vamos a seguir la clase que viene desarrollando este trabajo y estas discusiones y seguir con el contenido de la clase que viene. Pero digo, la idea de contenidos pétreos, primero,
primero, no tomen nada como adjetivo de lo que nosotros tratamos de decir. O sea, por ejemplo, la idea de contenido Petro es profundamente antidemocrática. ¿Por qué? Porque quita la posibilidad de tomar decisiones respecto de eso. Eso no implica que esté mal o que esté bien, ¿está bien? O sea, no es que lo democrático está bien y lo antidemocrático está mal, pero sí es antidemocrático. Digo, considero, tenemos una profunda preocupación por lo democrático. Si es antidemocrático no nos gusta, puede ser, pero digo, es antidemocrático ¿por qué? Porque contenido Petro quita, la idea de contenido Petro quita la posibilidad a las generaciones, aunque estemos todos de acuerdo el 100% a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hay algo que está bien, que está puesto por fuera de nosotros, que no depende de nosotros. O sea, que tengan que ser 3 senadores, por ejemplo, no es que depende que nos pongamos de acuerdo de ser 3 senadores. Eso es un contenido, una verdad fundamental, cuasi religiosa. De hecho, la idea de contenido Petro la sostienen los juristas de carácter religioso. Vidal Campos era el mejor exponente del constitucionalismo católico de la Argentina, un catolicismo progresista, democrático, si quieren, pero digo, esa idea de contenido Petro es una idea de que hay verdades morales por fuera que nosotros no podemos tocar. Esa es una idea profundamente conservadora y es una idea profundamente antidemocrática. Después uno la puede sostener, también puede estar buenísima y uno está re contento con contenido Petro. Segundo, profe, disculpe. No, dame un segundo, Luis, porque nos queda poco tiempo, dame un segundito que quiero cerrar esto y ya te doy la palabra. Segundo tema con los contenidos pétreos. Como bien dice Patricio, en la Constitución no aparecen. También es una creación doctrinaria. Es una constitución doctrinaria seria. De hecho, un juez de la Corte lo escribe. También no es que es una idiotez decir que hay contenidos pétreos. Vidal Campos, que fue uno de los constitucionalistas mejores de los últimos años, o por lo menos muchos lo entienden así, sostenía eso, con lo cual no hay ni ideas tontas, no, ¿está bien? Nadie, está bien, el que quiere sostener que hay contenidos pétreos, tiene para sostenerlo. No tiene base normativa en la Constitución, o sea, el texto de la Constitución no le da ningún sustento a quien sostiene que hay contenidos pétreos, por eso requiere una fundamentación mayor, y no está bien en un examen, en un trabajo, decir, por los contenidos pétreos es inválido. ¿Por qué? Porque cuando voy a la Constitución no dice nada de eso, entonces hay que fundarlo mejor. Se puede sostener y se puede sacar uno un 10 diciendo que hay contenidos pétreos. El tema es cómo lo sostiene. El tercer problema básico de los contenidos pétreos, y con esto dejo de romper las guindas con los contenidos pétreos, pero es muy importante, es que nadie sabe cuáles son. Como no están definidos en la Constitución, como sí están en la Constitución alemana, ¿está bien? Nadie sabe cuáles son. Entonces, por ejemplo, Vidal Campos, que es el exponente de esto, en el año 93 escribió un libro y dijo, son contenidos pétreos este y este. Entre ellos, la confesionalidad del presidente. Hasta el año 94, el presidente de la Nación debía ser católico apostólico romano. Esto ocasionó que el ex presidente Carlos Saúl Méndez, ¿está bien?, se convirtiera al catolicismo, ¿está bien?, por esta cláusula. En el 94, esta cláusula se eliminó. Ya el presidente de la Nación no tiene la obligación de ser católico apostólico romano. Vidal Campos en el 93 dijo que era un contenido pétreo que el presidente tenga que ser católico. En su obra del año 95, cuando dijo qué contenidos eran pétreos, ya no estaba la confesionalidad del presidente. ¿Se entiende? Entonces, o es contenido pétreo o no es contenido pétreo. Con lo cual, el contenido pétreo era lo que le gustaba a Vidal Campos. Y está bien, porque es así, porque el contenido pétreo es lo que decide cada uno que está bien. Ese es el problema de los contenidos pétreos. Y por eso son profundamente antidemocráticos, porque no hay forma de saber cuáles son y de discutir entre nosotros cuáles son. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en que tal cosa no la tenemos que tocar, bien, hay un acuerdo democrático de no tocar determinados temas. Pero privarnos a nosotros de tomar esas decisiones, a su vez ya vimos, por procedimientos que no fueron democráticos, que fueron tomados hace 200 años, que además fueron tomados en otro mundo, está bien, porque ni siquiera es un tema ideológico, en otro planeta, porque 1853 con 2020 no tiene nada que ver, implica endurecer el sistema de manera tal de que la única forma de progresar sea destruyéndolo. Yo creo que le hacen un flaco favor al sistema republicano y a la estabilidad
con la idea de los contenidos pétreos, porque la única salida que te queda para mejorar es hacer una revolución, porque no podés reformar nada, porque no podés reformar nada de lo importante, porque siempre los contenidos pétreos son lo que todo el mundo quiere reformar, porque ¿qué vas a siempre lo que está fuera del contenido pétreo es lo que no le interesa a nadie reformar. Todo lo que está ahí, lo que nos interesa, decimos que es contenido pétreo, entonces no lo aceptamos discutir. Y eso imposibilita no solo el aprendizaje y el crecimiento, sino que imposibilita la estabilidad del sistema. Lo vemos, por ejemplo, en las discusiones legislativas actuales. Un partido dice, no, el otro es la dictadura, no, el otro es la dictadura. No, flaco, sentate en el Congreso, discutí, no es la dictadura. La dictadura no se podía discutir. ¿Está bien? Entonces, sí, Patricio. No, termina y quiero hacer con el último punto rapidito. Simplemente eso, que los problemas que tiene la doctrina de los contenidos pétreos y las implicancias que tiene. Bueno, el último punto creo que nadie lo respondió, vamos muy rápido porque no quiero abusar de su tiempo, pero generalmente los hechos a veces están ahí justamente para crearse una trampa. Entonces, parecería que hay dos violaciones al procedimiento, o que uno podría argumentar que son violaciones al procedimiento del artículo 30, que es, primero, que el temario fue modificado por la Cámara Revisora y no volvió a pasar por la Cámara originaria. Es decir, primero el diputado dijo, se va a reformar esto. El Senado dijo, se va a reformar esto y otra cosa más. Y eso no volvió a la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ahí los que yo haya leído, nadie mencionó eso, primero. Y segundo... Esa es la trampa que yo decía, que no es grave ahora porque no vimos procedimiento de sanción de leyes, y este caso que metimos en el caso tiene un fallo de la Corte que se llama Polino, donde se discutió esto, ¿está bien? Que en el final sí es relevante si no lo hubieran visto. Ahora no es relevante porque no vimos sanción de leyes. En el texto de Sáenz, ahí lo tienen mencionado, al menos brevemente, así que les recomiendo que lean los textos. Lo que sí denota para nosotros esas trampas es ver si leen o no leen. Como nadie lo puso, sabemos que el texto de Sáenz no lo leyeron. Sí, y lo otro, que también es importante, es la cuestión de las mayorías. En el Senado no se obtuvo las 2/3 partes de los miembros totales del Senado. Se obtuvo la mayoría de los presentes. Y de vuelta, hay ocasiones, uno debería, en la respuesta, creo yo, es, primero, responder el problema que mencioné antes, si Polino no, o Polino sí, o si Polino está en conflicto con Schifrin, es un tema importante. Y segundo, es ir a hacer un poco de historia constitucional, que un poco Maqueda lo hace para sostener su posición, sobre básicamente responder si la historia constitucional demuestra que es, o el texto constitucional demuestra que es una reforma que necesita, o una ley, o una declaración que necesita, primero, o 2/3 de los totales o 2/3 de los presentes. Entonces, eso tienen que argumentarlo. ¿Por qué? Porque es un tema sustancial del derecho constitucional argentino, y una respuesta que dé cuenta de que ustedes leyeron tiene que mencionar eso. Fue un problema general que no lo identificaron ni siquiera. Así que los invito a volver a leer sobre eso y fijarse si usted tiene una posición tomada, cuál argumentarían, o cuál es la que argumentaría Maqueda. Podría ir por cualquier lado. Por hoy vamos a terminar. Ahora, si querés, no sé, Luis, si querías decir algo. O si no, nos podemos quedar después. Yo tengo una duda. Hablando de la... Perdón, no, anda vos. Primero Luis y después Agustina. Luis. Bueno, Agustina. Agustina, dale. Perdón, no, quería decir, si se toma tipo el total de los presentes, no estaría bien, o sea, no sería válido, porque yo sí leí tipo el texto de Sanz, del artículo 30, y hay una parte que dice, si se siguiera el criterio de los miembros presentes, bastaría el voto de 140 diputados y 38 senadores para llevar a cabo
tipo una reforma constitucional que dice que sería más del 50%, y si no leí mal, en el trabajo práctico creo que decía que había más de eso, pero no sé si está bien. Está muy Fue bien. una duda que me surgió ahora. Está muy bien, Agustín, ahí, en el caso, en diputados hay 2/3 partes de los miembros totales, con lo cual no habría discusión, y en Senado hay más de 2/3 de los presentes, y entonces eso daría lugar a la discusión de si se cuentan sobre los presentes o sobre los totales, pero claro, por eso. Efectivamente hay 2/3 de los presentes en el caso en Senado. Ok, sí, esa era mi duda porque estaba ahí, gracias. Disculpe, tenía el micrófono apagado. Que me quedé con lo de las cláusulas pétreas, que aunque creo que realmente no existen, en mi opinión, ya otra vez basándome con el artículo 30, de la posibilidad de la reforma total, creo que estabas diciendo que es completamente antidemocrático que existan cláusulas pétreas. Pero viendo dos artículos que para mí son necesarios para que se pueda llegar a una democracia, en mi opinión, que el artículo 15 y el 16, el de no existen más esclavos, que no existen esclavos y que no hay, que los habitantes son iguales ante la ley, creo que es algo que me parece, en mi opinión, indiscutible para poder llegar a una democracia. Es necesario que sean todos iguales ante la ley, que sean todas las personas iguales, en mi opinión. A ver, no quiero que quiera ir, que se vaya, no hay problema. Eso es una argumentación para mí buenísima y es un poco lo que creo que dice Nino en la Constitución de la Democracia Deliberativa. A ver, es una argumentación moral, pero no es una argumentación constitucional del texto de la Constitución. Uno podría decir, y podría ser el caso con más cosas, pero podría decir que una constitución que tiene esclavitud, o una constitución que no tiene igualdad ante la ley, es una constitución que no merece nuestro respeto. Y volviendo a lo que dijimos en la clase pasada, es una constitución que tenemos que romper, que tenemos que quemar y tenemos que hacer una nueva. Eso es una discusión, a mí me parece interesantísima, y que vale la pena, y si vos querés ir por ese lado, vos ponés eso en el examen, yo te pongo un 10, más vale. Pero digamos, es una discusión que es válida. También otros dirían, yendo por otro lado, una constitución que va degradando lentamente su sistema constitucional, su poder judicial, mediante enmiendas, y que hace que, por ejemplo, el gobierno tenga mayoría en todos los órganos, en la Cámara, por ejemplo, en el Senado, o en el Poder Judicial, en la Corte Constitucional. Es decir, que hay una erosión democrática, y eso deriva después en un sistema, llegamos a un sistema autoritario mediante reformas legales. Hay un autor, llamado Yannick Rosnay, que habla de esto, de que ese tipo de reformas deberían ser inconstitucionales. Pero de vuelta, en ese contexto de erosión democrática, la democracia se estaría fagocitando a sí misma. También es un argumento interesantísimo y que es súper discutible, tanto lenino como el de este israelí. Pero de vuelta, es una discusión moral, tal vez eso, o teórica. Primero, está perfecto, es una discusión moral y teórica, con lo cual es una discusión jurídica, ¿está bien? O sea, el derecho es eso, son discusiones morales, teóricas y políticas. Ahora, eso, estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, es otro enfoque distinto al de contenidos pétreos. Una cosa es decir que es una precondición para la democracia y otra cosa es decir que es un contenido pétreo. Son dos cosas diferentes, ¿está bien? No es lo mismo. Porque el contenido pétreo es antidemocrático. Si uno argumenta como precondición de democracia, es un argumento democrático. Con lo cual va a tener implicancias distintas, no solo respecto de... va a tener implicancias de todo, porque la base moral y la base teórica después te da consecuencias en todos lados, a todo lo largo del camino, no es indistinto. No es que por llegar a Mar del Plata es lo mismo ir como por cualquier vía. No es lo mismo. Ahora, tampoco es cierto
indiscutible la posición de Nino, de Patricio y de Luis. Porque yo podría decir, ¿y por qué tiene que ser democrático? ¿De dónde surge que la democracia es el único sistema? Hay constituciones que establecen regímenes no democráticos. Hay países que ustedes llaman democracia que tienen monarquías. Inglaterra, España. Y ustedes le dicen que es democrático eso. Hay regímenes que ustedes dicen que son democráticos y subyugan países, los atacan, los invaden. ¿Por qué tiene que ser democrático? ¿Quién dice que el sistema tiene que ser democrático? ¿Por qué tenemos que ser todos iguales? Nosotros consideramos que sí, pero digo, ¿por qué si el pueblo se pone de acuerdo en algo? Lo que está claro, un régimen que proponga que no somos todos iguales no va a ser democrático. ¿Está bien? Nosotros consideramos que debe ser democrático, con lo cual lo que vamos a tener que hacer es sublevarnos a eso, pero eso no va a transformar en inválida la reforma. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Que algo esté mal, que nos dé ganas de vomitar, no lo hace inválido. Como tampoco lo que es válido está bien. Son dos discusiones distintas. ¿Está bien? Solo para un naturalista válido y bueno es lo mismo, o inválido y malo es también lo mismo. Algo puede ser válido y ser la peor basura del universo, ¿está bien? Y algo ser inválido y ser lo mejor del mundo, ¿está bien? ¿Estamos? Con lo cual, no confundan esos dos niveles de discusión. Podríamos reformar válidamente la Constitución y imponer la esclavitud, y yo me haría parte de la resistencia, no sé, de la guerrilla, para deponer a eso, pero no diría que es inválida la reforma, diría que es una porquería, que yo no le voy a hacer caso a esa basura, y que la voy a tirar al diablo, y que voy a sublevarme contra eso, y me voy a organizar para derribar ese régimen. Pero no voy a decir que el régimen es inválido, porque no es inválido. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de la invalidez? Que no respetan los contenidos petos, derechos fundamentales. Esa no es una razón de validez. O si es una razón de validez, esa es una decisión moral previa. Yo considero que lo válido es lo que se asienta en determinados valores morales. Eso tampoco es democrático. Si hay algo que no es democrático es eso. Tampoco. Con lo cual, no pretendo darles respuestas, lo que les pretendo mostrar es el berenjenal en el que estamos metidos. ¿Está bien? O sea, esto es un quilombo, ¿está bien? Todo eso que ustedes pensaban que esto es un Tetris que cierra, no cierra por ningún lado. ¿Está bien? Necesitamos, y ustedes necesitan para avanzar en el desarrollo de su profesión y el desarrollo de su cabeza, darse cuenta de esto. No está cerrado. Te venden que está cerrado, que el control es así, que esto es así. No está cerrado nada. Es todo discutible. ¿Está bien? Y todo tiene pies de barros abajo. Lo más fuerte que ustedes piensen los derechos humanos, yo, por ejemplo, soy militante de derechos humanos, soy abogado en causa de lesa humanidad, defiendo derechos humanos, tampoco tiene una fundamentación indiscutible, es todo discutible. ¿Está bien? No es que esto es así y no. Entonces, empiecen a manejar la intranquilidad y la ansiedad de saber que esto es un berenjenal. Que ustedes se han metido a estudiar una carrera y un tema que son todas preguntas, son todas puertas. Y las respuestas son todas provisorias y son todas condicionales. ¿Está bien? Con eso me parece que podemos dar por cerrada, disculpen la extensión de la clase, igual queda cerrada, le pueden decir a los compañeros, lo vamos a decir que queda grabada en privado, vamos a mandar el link, lo vamos a subir para que la puedan ver. Les pido disculpas y les doy las gracias por quedarse, por el entusiasmo que le demuestran, por las ganas que le están poniendo. Todas las participaciones fueron geniales, está bien, sigan así, los que no participan, anímense, los que participan, sigan. Y la clase que viene, seguimos con el trabajo, la consigna 2, ¿está bien? Que es fundamental, que es supremacía, y vamos a ver control judicial, y vamos a ver objeción contramayoritaria. Por favor, aprovechen que las clases están grabadas, ¿está bien?
porque todos los temas teóricos ya están, con lo cual aprovechen eso. Así que no hay ningún TP, algo bueno, una vez que no me putean, ¿está bien? Algo bueno, no hay ningún TP para la semana que viene, así que descansen, hagan su vida, y traten de un poco avanzar con la lectura, o por lo menos ver los videos, ¿está bien? Les mando un abrazo grande a todos.